Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a trabajar hoy el tema de la conciencia moral. En este segundo corte trabajamos primero el tema de la pluridimensionalidad del ser humano, cómo el ser humano no tiene una sola dimensión, la económica, como pretende hacer el mundo actual, sino que tiene múltiples dimensiones, la trascendencia, la corporidad, la introspección o la vida interior, etc. La semana pasada vimos el tema de los valores éticos, los valores morales, la diferencia que hay entre los principios y los valores y la importancia que tienen en la toma de decisiones tanto a nivel personal como social, política, económica, religiosa, etcétera, y son temas importantes. Pero el tema quizás fundamental de todo, donde se decide todo, es en la conciencia del ser humano. Por eso el tema hoy va a ser el tema de la conciencia. ¿Qué se entiende por conciencia? Normalmente hay algunas imágenes en el colectivo social donde le decimos, ¿qué es la conciencia? La conciencia es como un juez, es la que lo condena a uno, es como ese gusanito que está remordiendo por dentro, que te dice, hombre, le contestaste grosero a tu mamá, fuiste indelicado con ese paciente, no actuaste de buena manera con tu cliente, eres desorganizado, estás atentando contra tu salud al consumir drogas, o en fin, es ese gusano interno, ¿verdad? Que está como ahí remordiéndote, o como ese juez que te está absolviendo diciendo, no, tú no tienes culpa de nada, hiciste lo que debías hacer, tú actuaste de acuerdo en tu conciencia. Por eso hay gente que oímos las expresiones, soy una persona de conciencia, sigo por mi conciencia no me está acusando, etcétera. Por eso hablamos de personas que tienen buena conciencia y personas que tienen una mala conciencia. Vamos a mirar en el desarrollo qué significa todo esto. Entonces, la conciencia corresponde a esa actividad profunda espiritual que los seres humanos tenemos dentro de nuestra mente, como esa capacidad de autorreflexión sobre nuestra vida, sobre lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, cómo lo hicimos bien, lo hicimos mal. Por eso la conciencia es antecedente y consecuente. ¿Qué significa eso? Que antes de realizar los actos, nuestra mente nos avisa la conciencia y nos dice, hey, eso que vas a hacer es reprobable, no está bien que te copies en el examen, hey, no es correcto que vendas tu cuerpo, hey, no es bueno que tú estés alquilando pistolas para los sicarios. Es decir, antes de hacer, la conciencia nos avisa, pero también después, por eso es antecedente y también es consecuente. Después de que la persona lo hace, entonces es cuando la persona queda como con el remordimiento. Te piden un favor, hey, búscame tal cosa. No, no, no te lo voy a hacer. Pero después al rato dice, hombre, pero si yo tengo tiempo, puedo hacerlo. ¿Por qué no lo voy a hacer? Entonces, ese ejercicio de la mente, que es la conciencia, te dijo, respondiste mal, fuiste grosero. Entonces, eso es, la mente, a través de su conciencia, nosotros podemos tomar responsabilidad de nuestros actos ante antecedentes, antes de que ocurra y después que ocurra. Es importante también recordar algo, que la palabra conciencia viene del latín cum escire, es decir, con conocimiento. Ciencia significa conocimiento. Hacer ciencia es generar nuevo conocimiento. Entonces, conciencia significa estar consciente, valga la redundancia, de nuestro estado. Por eso cuando una persona está inconsciente, porque se golpeó en la cabeza, un accidente, es una persona que no sabe de sí, no sabe ni quién es, ni dónde está, porque está inconsciente. Pero cuando la persona retorna, regresa a la conciencia, ya cuando se dice volvió en sí, es porque ya tiene conciencia de sí mismo, hey, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Te comienza un poco a actuar esa conciencia. Es decir, la palabra conciencia significa tener conocimiento de. Y resulta que nosotros, los seres humanos, tenemos una sola conciencia, pero la manejamos en dos sentidos. La conciencia psicológica, que básicamente es darnos cuenta de nuestra propia existencia de una manera refleja. Cuando nos vemos al espejo, eso es signo de nuestra conciencia. Incluso los animales también, cuando ellos se ven, se reconocen allí o se asustan, etcétera. También los seres humanos, es decir, tenemos esa conciencia
que se llama conciencia psicológica, y los animales también la comparten a su nivel, pero la conciencia psicológica es simplemente darnos cuenta, estar consciente de nosotros mismos, de quién soy yo, dónde estoy, no estoy trabajando, qué estoy haciendo, etcétera. Eso es ser consciente de nuestros propios actos. Eso es lo que se llama conciencia psicológica. Darme cuenta de que yo existo, de que estoy en un lugar, etcétera, cómo me llamo y todo eso. Por eso, básicamente, el hombre hace que su conciencia esté activa permanentemente, pero siempre somos conscientes de algo, somos conscientes de algo. En ningún momento vamos a ser inconscientes de nuestra realidad. En ese sentido, vamos a mirar cómo las palabras, esta conciencia moral entonces lo que hace es mantener un poco la valoración de lo que nosotros hacemos con respecto a todo lo anterior. ¿Cómo así? Definitivamente tenemos un canon de perfección. ¿Qué significa? Que todos los seres humanos tenemos un canon de perfección. Aquello que nos han enseñado que es bueno o que es malo. De tal manera que nosotros podemos decir que el acto, la actuación de una persona, la conducta de una persona es buena o es mala, porque en nuestra cabeza tenemos un canon, es decir, una regla de perfección. El que hace esto es bueno, el que hace esto es malo. Entonces, con respecto a ese canon de perfección que nos han metido a través de nuestra historia personal, nuestra familia, el colegio, la religión, etcétera, vamos a juzgar. Por eso, como no todos tenemos el mismo canon de perfección en nuestra cabeza, no tenemos las mismas reglas, no somos capaces de medir iguales. Sí, convivimos en una cultura más o menos, compartimos muchísimas cosas y podemos estar como en un ámbito semejante, podemos hacer unos juicios parecidos. Pero, por ejemplo, un canon de perfección de una persona acá de América Latina, por pronto con un asiático, lo que para ellos es bueno, para nosotros es despreciable. Lo que siempre los países asiáticos que comen perro, o en Argentina que comen caballo, para nosotros aquí comer caballo es como comer burro y es repugnante. Entonces, resulta que el canon de perfección no es igual. El canon de perfección hace que nosotros valoremos la actuación de las personas en uno o en otro sentido. Eso nos lleva entonces a tener muy claro que definitivamente la conciencia moral lo que hace es evaluar el comportamiento tanto propio como de los demás de acuerdo a un canon de perfección. Por eso la conciencia moral surge como la comprensión del comportamiento humano referido a un canon de perfección. Y ese canon de perfección viene dado por los valores que nosotros hemos asumido a lo largo de la historia. Ustedes ven aquí este mapa o este triángulo en el cual hicimos un ejercicio donde vamos a ver cuáles son los valores más importantes en la vida de una persona. Supongamos, una persona declara que el valor más importante en su vida es el respeto, después la justicia, la igualdad, la libertad y la integridad en el mismo orden, etc. Las personas hacemos lo que se denomina la jerarquización de los valores, lo cual crea nuestro contenido de conciencia, es decir, lo que nosotros creemos que es bueno o que es malo. Ese es el canon o la norma de perfección, los valores que nosotros apreciamos más que los otros, porque de pronto tú aprecias mucho el respeto, pero yo aprecio mucho, por ejemplo, la honestidad. Entonces, ambos son valores muy buenos, pero para ti el respeto está por encima de todo. En cambio, para mí, pues es la honestidad, y se desprende la honestidad, pues el respeto. Y así sucesivamente, cada persona organiza lo que se llama ese cuadro de perfección humana. Pero ¿cuándo aparece la conciencia moral? La conciencia moral se desarrolla desde la niñez. Desde la niñez donde ya empezamos a trabajar un poco el concepto de castigo, y es allí donde nace la primera conciencia moral de hacer las cosas para evitar el castigo al que nos van a someter. Un castigo puede ser físico o moral, una mirada, etcétera. Y pensamos en los niños. Los niños se comportan bien por temor al castigo. Y así es que empieza nuestra moral, hasta que llegamos al último momento, cuando ya actuamos no teniendo en cuenta nada, simplemente hacer el bien. Y eso es lo que va a desarrollar el autor Lawrence Kohlberg, donde dice que cada persona tiene su propio desarrollo moral. Dentro de esta conciencia moral
encontramos algo que se denomina también la subconsciencia moral, es decir, dentro de la conciencia moral general tenemos una conciencia que es la conciencia particular, como por ejemplo la que se denomina la conciencia social. Nosotros como miembros de una comunidad social tenemos creencias, tenemos maneras de ver el mundo que muchas veces nos lleva a entender el mundo de una manera y a compartir. Por ejemplo, no es lo mismo ser costeño que ser paisa o ser alguien de Bogotá o ser alguien de los llanos orientales. Es decir, tenemos una conciencia propia de la cultura caribe, pero incluso dentro de la cultura caribe no es lo mismo el guajiro, el monteriano, el cartagenero, el barranquillero, el samario, el sucreño, etcétera. No, tenemos cosas muy particulares de cada uno de ellos porque tenemos un entorno social y ese entorno social nos marca a nosotros y de muchas veces nuestra conducta está de acuerdo a ese eco de la sociedad que casi que exige de nosotros un comportamiento. Entonces, cuando a veces vemos que alguien se va para el interior y viene hablando así como paisa, o alguien se va para Madrid y viene hablando todo españolete, y dice, oye, ¿esta persona qué le pasó? Entonces, la persona otra vez, por esa conciencia social, hombre, ¿cómo así que te va a dejar cambiar la forma de expresión? Tienes que regresar a hablar como paisa o como costeño, pero no, llegaste hablando como que madrileño, como español. Entonces, no, fíjense que hay una conciencia de la sociedad que nos hace comportarnos de acuerdo a eso y que por la presión social mucha gente se deja llevar, como el famoso refrán, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, esto nos lleva a pensar que la subconsciencia moral hace que influya mucho en el comportamiento de cada uno de nosotros. Por eso el sociologismo moral lo que nos va a decir eso, que nuestro comportamiento individual se debe es a la conciencia social, no a nuestra libertad. Es decir, que nosotros actuamos presionados bajo la conducta global de las personas. ¿Por qué te portas así? Porque así se comporta la gente costeña. La gente costeña dice, no joda, no sé qué. Entonces cuando yo voy a China o voy a Rusia o voy al interior del país, sigo echando no jodas, no sé qué. Y un momentico, o sea, eh, la conciencia social tiene que ubicarte en el lugar donde estás. Por eso decir que solo lo que existe en la conciencia social es un sociologismo moral o ético, es decir, una exageración, porque nuestra conciencia individual no es eco de la conciencia social, en parte sí, porque somos seres situados en un entorno con un compromiso social, pero eso no hace que seamos uno más del rebaño. Eso sería convertirnos en parte de un rebaño donde todos van pues para donde Vicente va. Y no se trata de eso. Se trata que como costeño, pensamos como costeño, hablamos como costeño, pero yo tomo mis decisiones de una manera autónoma, de acuerdo a lo que yo considero que sea bueno, que sea malo, porque mi vecino, el de enfrente, el del otro pueblo, puede estar pensando distinto a mí. Entonces, yo no voy a pensar como él quiere que yo piense, ni yo pretendo que los otros piensen como yo pienso. Entonces, fíjense que hay esa dualidad en que algunos dicen, no, es que nosotros no pensamos por nuestra cuenta, nosotros somos expresionados por la sociedad. Y sí, no se equivocan, la sociedad nos presiona de alguna manera, pero es allí donde está la libertad de conciencia del individuo para no dejarse llevar por todo el mundo. Ah, es que ahorita todos vamos a votar por fulano, ahora todos vamos a votar. Un momentico, yo voto por el que yo quiera, yo tengo que examinar los programas de ellos, tengo que examinar las hojas de vida de quiénes son los candidatos. Es decir, yo tomo mis decisiones, yo no puedo decir que 100% yo tomo mis decisiones por cuenta sola, no, porque la sociedad también influye sobre mí, pero que sea mi actuación solamente porque la sociedad tampoco. Es decir, que la conciencia va en un 50-50, por decirlo así, entre lo que la sociedad nos está mostrando, nos está diciendo, y sociedad es la cultura en que vivimos, pero también nuestra independencia, nuestra autonomía mental, somos capaces de tomar esas decisiones. Aquí está el esquema de Lawrence Polver, este psicólogo que trabajó el desarrollo moral de la conciencia, así como hay un desarrollo de la biología del ser humano, que vamos siendo niños, adultos, adolescentes, etcétera, vamos creciendo, también a nivel de la conciencia moral, es decir, de conocimiento de lo que es bueno y es malo y de cómo debemos actuar. En el primer nivel va a decir que actuamos por el castigo y la obediencia.
Simplemente actuamos es porque nos están castigando. Que es como a veces en el colegio, digo, en la universidad, que el pelado, mientras el profesor sale de clase, tira aviones, no sé qué, hace desorden, pero apenas entra el profesor, todo el mundo quietecito ahí, como una momia. O sea, es el temor al castigo. O sea, no, siga tirando aviones, siga tirando cohetes con el profesor o sin el profesor para ver qué le va a pasar. Entonces resulta que no, actuamos es por temor al castigo. Y hay gente a veces que es buena, no porque quiera ser buena, sino porque le da miedo hacer las cosas por las cuales va a ser castigado. El segundo nivel ya es el de las expectativas. ¿Qué se espera de usted? Que es un joven, que es un hijo, que sea un buen hijo. Entonces la gente actúa de tal manera que pueda ser felicitado, que este es un muy buen hijo o este es un muy buen ciudadano. Entonces, en el campo interpersonal o en el campo de la ley y el orden, actuamos bajo esa moral que se llamaría convencional. Si la anterior era preconvencional, por el temor, al castigo, a la obediencia, etc., el segundo nivel ya es sobre la expectativa, tanto personal como social, es un buen ciudadano, etcétera. Entonces yo saco pecho, mira, soy un buen hijo, soy un buen ciudadano, me dieron un premio, etcétera. Actuamos por eso. Pero la etapa postconvencional, que es la etapa superior a donde todos tenemos que llegar, es cuando nosotros ya actuamos de manera sin ninguna presión, simplemente buscando el bien, incluso hasta el bien ajeno, donde nosotros no vamos a ganar nada. ¿Por qué hizo esto? No, porque pensé que era lo mejor para esa persona, pero usted arriesgó su vida, sí, pero yo no podía dejar a esa persona que muriera. Y usted se tiró al agua, así que yo soy campeón de natación, y si no lo hago, el remordimiento hubiera sido muy grande. Usted expuso su vida, sí, la expuse, pero lo hice de una manera altruista. Cuando yo me lancé, ni siquiera pensé en nada. Yo dije, yo puedo sacarlo, y lo saqué, y aquí estoy para dar la historia. Ah, muy bueno. Eso ya es altruismo en un máximo nivel, y ese es el desarrollo moral de la conciencia superior, la que Lorenz Kohlberg llama la parte postconvencional. Y esto nos hace llegar a que la conciencia es esa mente que nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, que es la psicológica, y sobre nuestra conducta referente o la conducta de los demás, es una norma de moralidad. ¿Qué significa norma de moralidad? Significa que es como nuestro canon de perfección. La conciencia es la que a nosotros nos va a juzgar. Por eso decíamos desde las primeras clases que es bien importante eso que se llama los contenidos de conciencia. ¿Por qué? Porque esa conciencia moral que nosotros tenemos es norma de revisar todo a la luz de la moral, y toda la conducta humana la podemos valorar como buena o como mala. Por eso lo que hacemos es apreciar la conducta de la persona. Y esa conciencia moral, repito, nos hace entonces entender lo que se denomina contenidos de conciencia. ¿Y qué son los contenidos de conciencia? Son precisamente aquellos contenidos que nosotros recibimos a través de la educación y de la formación en nuestra familia, escuela, colegio, universidad, en la calle, con nuestros amigos, a través de los medios de comunicación, las películas, las novelas, todo eso metemos en nuestra cabeza como un software, ahí lo metemos, y eso está dentro de nosotros, y tenemos unos criterios por los cuales nosotros juzgamos la actuación propia y la actuación de los demás. Hay gente que dice, no, hay que robarle, por ejemplo, a un rico es como quitarle un pelo a un gato, ni cuenta se va a dar. Y si se lo robo, pues eso no es nada. O sea, entonces la persona se autojustifica, eso no significa que esté en lo correcto. Esa persona autojustifica su robo, su mal comportamiento, su mala acción, y eso es uno que llama conciencia mala, que habíamos dicho, o conciencia errónea, como lo vamos a ver. Por eso la conciencia moral es la generadora de esa vida moral, es la que nos hace pensar si eso es bueno o es malo. Si una amiga te llega y te dice, mire, es que hay una manera fácil de hacer dinero, es esta, aquella y tal, ¿cómo te parece? Ya yo estoy metida allí, entonces tengo, no sé, no soy webcam, nadie lo sabe, eso es escondido, y no sé qué y tal, porque nunca doy la cara, o yo no sé cómo se ocultará. Entonces le dice a otra persona eso, y la otra persona dice, no, no, tipo, eso es intimidad, ese es mi pudor, yo no puedo exponerme aunque soy de muchísima plata, como dices tú. Mi conciencia moral está actuando allí, mi conciencia moral está actuando allí. Entonces, pero la libertad
es capaz de decirle, mire, pero ¿y por qué no lo intentas? No nada pierde con eso, a ver si hace plata y puede. Es como ese diablito y ese angelito que nos aparecen a los lados de nuestras sienes para decirnos sí, hazlo, a pesar de que sea malo, y él no lo haga porque no es bueno. Entonces aparece ahí la conciencia moral. Lo que en las caricaturas presentan como el diablito y el angelito, esa es nuestra conciencia moral, la que nos dice, sí, hazlo, no importa, la gente no se dará cuenta, eso está bien, eso da plata. O los otros dicen, no, no es correcto, aunque la gente diga, pero no, para ti no te está permitido. Por eso, lo más importante en el ser humano es qué contenido de conciencia tiene esa persona. Y es ahí donde varía la cantidad de cosas, de valoraciones, etcétera. Si soy hijo de un político que toda la vida ha robado y en mi casa es común que sepan de que el dinero de acá lo cogemos para acá, lo pasamos para acá y nos vamos para Estados Unidos, tenemos casa en Estados Unidos y todo, ya robándole al gobierno, al Estado, al pueblo, el hijo pues va a entender que eso es una forma de trabajar, es una forma de actuar, su papá la hace, con eso han tenido una buena calidad y que bueno, pues seguir en la política para él seguir trabajando como su papá trabaja, dice al servicio de la comunidad, pero robando de una manera decente, de cuello blanco, donde nadie se da cuenta. Entonces fíjense que él tiene como contenido de conciencia que robar es bueno. ¿Por qué? Porque a él le da una buena vida de niño y ahora él quiere para su familia, pues seguir en la misma. Entonces el hijo del político se mete a política para seguir haciendo lo mismo. Es decir, como mantener el negocio del robar y ese tipo de cosas. Aunque puede hacer lo contrario, que se mete a hacer política de una manera correcta, honrada. Todo va a depender del contenido de conciencia que él tiene. Por eso, realmente, la conciencia que nosotros tenemos siempre es conciencia de algo, ¿verdad? Por eso lo que existen son contenidos de conciencia. Tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros cuáles son los contenidos que cada uno de nosotros tiene en su conciencia, es decir, qué es lo que nos han enseñado a nosotros en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro colegio, en nuestra religión, lo que es bueno y también lo que es malo. Porque de acuerdo a eso, lo que nos han enseñado y de acuerdo a lo que nosotros ya de una manera adulta, en medida en que vamos creciendo, vamos construyendo, pero al mismo vamos deconstruyendo, es decir, no, que era bueno tirar bolsas de basura al arroyo aquí en Barranquilla y el que la tirara más lejos ganaba, ya hacían concursos en la familia, quién tiraba la bolsa más lejos, eso que era bueno, ya entiendo que es malo. Entonces no significa que todo lo que me enseñaron en el colegio, todo lo que me enseñaron en la familia, en la televisión, en un momento yo lo asumí, pero luego viene mi madurez, donde yo hago mi vida ya lo que yo quiero. Pero me di cuenta que, por ejemplo, tirar bolsa al arroyo es malo. Cuando éramos niños, era un juego con mi familia, pero ya vi grande entiendo que eso puede generar atrancones en los arroyos, inundaciones en las casas, sobre todo en las familias más pobres, y entonces yo no puedo hacer eso. Yo tengo que deconstruir eso que era bueno, ahora entiendo que es malo. Entonces, fíjense que ya uno en el grado de madurez, nuestro contenido de conciencia, imagínense un chip que nos metemos aquí y ese chip se va actualizando, se va formateando y se va haciendo cada vez más propio, donde al fin y al cabo tú mismo ya asumes como en definitiva de si vas a misa o no vas a misa, es pecado o no es pecado, si tú vas cuando tú quieres, porque tú puedes estar siempre en la presencia de Dios, no es obligatorio venir a mí, o sí, si no voy me condeno y me voy para el infierno. Esas decisiones las tomas tú allá en tu conciencia. Entonces, fíjense qué interesante es el tema de los contenidos de conciencia. Y cuando nosotros pensamos en alguien que está actuando mal, la pregunta es, ¿cuáles serán los contenidos de conciencia de un sicario? ¿Cuáles serán los contenidos de conciencia de un político que está robando, sea un político malo, que esté robando el erario público? ¿Cuáles serán los contenidos de conciencia de un padrastro que viola a sus hijastras, a sus hijastros? O sea, ¿cuáles serán esos contenidos de conciencia? Son personas que tienen enfermedades mentales, son personas que tienen la perversidad de la conciencia, conciencia perversa, conciencia mala. La pregunta es, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Cuál es su contenido de conciencia? Porque en últimas podemos entender, no, por ejemplo, decir que está bien, no. Simplemente que tiene un contenido de conciencia equivocado, errado.
Fíjense, gente que mata a otra porque Dios le dijo, porque son personas que caen a veces en un fanatismo, o porque el diablo le dijo que matara al hijo para ofenderse a no sé quién, y son contenidos de conciencia equivocados que incluso pueden llegar ya a una enfermedad psicológica. Esto nos lleva entonces a que un ejemplo claro de la conciencia nos lo pone el texto. Ante un examen difícil, dos alumnos sienten el deseo de copiarse para obtener una buena calificación. Han oído repetidas veces que el copiar es una acción mala, deshonesta, y que en el reglamento estudiantil está indicada como un acto malo, como un problema delicado para un estudiante. Sin embargo, el uno está convencido de la deshonestidad y pretende no copiar. En cambio, el otro piensa y dice, hombre, el profesor está haciendo un examen, la tiró bien rebuscada, y está justificando, él se está justificando mentalmente para hacer lo malo. Entonces, el contenido copiar es deshonesto, pues lo tienen los dos, pero sin embargo, el uno no lo hace, decide actuar, es moralidad. No es solo la moral, no copie, sino que decide no copiar, eso es moralidad. Y el otro altera su conciencia diciendo, no, es que yo tenía una necesidad, yo era el cajero sobre una plata, entonces me la robé. Y ya, porque sobraron 50.000 pesos, me la cogí porque con eso tenía que pagar el agua o el celular. Pero cuando luego hacen el arqueo y te encuentran que te robaste tus 50.000 pesos, ¿qué va a pasar? Te resulta que los contenidos de conciencia nosotros tenemos que estarlo revisando en nuestra vida, tenemos que estar pensando, y eso es la ética. Y vimos la diferencia con la moral. Si la moral es la norma, la ética es la reflexión sobre esa norma. Entonces usted dice, bueno, no, ser malo paga, ser criminal paga, porque si yo soy honesto, a mí no me dan ningún puesto, ningún trabajo, porque no, en este momento, pues el que es deshonesto, el que es malo, pues, tiene retribuciones de parte del gobierno. Entonces, ser malo paga, ser deshonesto paga, es un mensaje equivocado. Entonces, fíjense que realmente todo es importante, como los contenidos de conciencia que nosotros tenemos. Por eso, para simplificar, no hablamos de contenido de conciencia, sino de la conciencia. ¿Cuál es tu conciencia? O sea, lo que tú tienes en tu cabeza, eso se denomina directamente contenido de conciencia. Y esa conciencia es la norma interior de moralidad por la que tú actúas. Cuando alguien dice, vamos a fumar aquí un cachito de marihuana, no, gracias. No, no, muchas gracias si quieres ir tú, pero también te aconsejo que ojalá no lo hagas. Recuerda que eso, no, que eso es no, 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 listo. Es decir, tú tienes unos contenidos de conciencia que no le vamos a decir contenido de conciencia, tu sola conciencia dice no. ¿Por qué? Porque tú tienes esa norma interior que te dice qué es lo permitido, qué es lo no permitido. Cuando vimos el tema de los principios y valores, decíamos que hay principios que no son negociables, es decir, que por nada, por ningún dinero, por ningún intercambio que se haga de algo, podamos ceder ante eso, la honestidad, la transparencia. Entonces, mi conciencia es la que va a establecer la moralidad de mis actos y la moralidad del acto de otras personas, pero no puede establecer una moral para todos. Fíjense que eso es importante. En algunos aspectos la moral es subjetiva y en otros aspectos la moral podría ser objetiva, ¿verdad? No pretendemos que mi moral se convierta en una moral universal, pero sí puede ayudar a entender a otros el por qué tales actos o comportamientos no son buenos. Ahora bien, entramos al tema de las características de la conciencia. Para que la conciencia actúe perfectamente como norma de moralidad, debe reunir las siguientes condiciones. Son tres. Debe haber conciencia recta, conciencia veraz y conciencia cierta. Es decir, la rectitud, la verdad y la certeza. Se entiende, por ejemplo, conciencia recta, aquella actuación de la conciencia que se ajusta a los principios y valores de la propia persona. Es decir, cuando tú tienes tus valores, tus principios y tú actúas de acuerdo a esos valores que tú has asumido, tu conciencia es recta, ¿verdad? Y cuando actúa con autenticidad, de lo contrario, es una conciencia torcida o perversa. Tú sabes que no debes robar, pero vas a robar. Entonces eso es lo que se denomina una conciencia torcida o una conciencia perversa.
Tú sabes que pasarte el semáforo en rojo es un delito, es un problema muy delicado, te la pasaste. Entonces allí tu conciencia, a pesar de que sabías que no debías hacerlo, es una conciencia torcida, tú tuerces la conciencia, es una conciencia perversa. Por eso es cuando nosotros actuamos de una manera maliciosa, no de acuerdo a nuestros pensamientos, y es mejor eso, cuando tenemos una conciencia y actuamos de acuerdo a nuestra conciencia. Por eso a veces tenemos la expresión, no, yo actué de acuerdo a mi conciencia. Lo que mi conciencia me dijo, eso fue lo que yo hice. Es importante. Eh, la segunda característica de la conciencia, si la primera era la rectitud, la segunda es la verdadera. Y la conciencia verdadera es aquella que está de acuerdo con la verdad objetiva, es decir, que comprende de alguna manera las distintas situaciones y que son universalmente aceptadas. Es decir, en nuestro entorno, en nuestra cultura, en nuestra civilización, a pesar de que haya diferentes contenidos de conciencia, sin embargo, hay como unas cosas objetivas en general que aceptamos como objetivas. Entonces, esa es la conciencia verdadera de actuar de acuerdo a cómo se comportaría el normal de las personas. Y sabemos que ser sicario, pues, no, yo soy sicario, no. Todo el mundo se portaría como sicario, no todo el mundo se portaría como narcotraficante, no. Todo el mundo se portaría como un proxeneta, pues no. Entonces, simplemente ser proxeneta es una conciencia que no es verdadera, es una conciencia falsa. Así se llama, conciencia falsa o conciencia errónea. No, es que yo soy sicario y me va bien y hago plata y el que no quiera ser sicario, ¿por qué no? Entonces, el ser sicario sería un beneficio. No, señor. En ese sentido, nos damos cuenta que hay una conciencia errónea o conciencia falsa frente a la conciencia verdadera. De la conciencia verdadera es lo que la mayoría de las personas, de acuerdo a las distintas culturas, sociedades, han determinado que algo es bueno, ¿verdad? Entonces, levantarse del puesto y darle el puesto a la señora, al anciano, etcétera, es algo que está visto bien, está es bueno y es un buen corazón, es una norma social, etcétera, todo eso. ¿Eso qué nos dice? Hombre, que si tú te quedas sentado y hay una señora anciana con un poco, moralmente la gente te está castigando, está diciendo, qué tipo, qué pelado, qué señor, tan falta de corazón, como así que no le da el puesto. Y a veces la gente reacciona, los adultos que están sentados, hey joven, levántese, dé el puesto a la señora, no sé qué y tal. Le hacen ahí un linchamiento social, como dicen hoy en día. Entonces el joven se para, pero ya presionado por la comunidad. Entonces fíjense que es importante el actuar de acuerdo a la conciencia verdadera y evitar la conciencia falsa o errónea. Y finalmente, la tercera característica de la conciencia, además de la rectitud y la verdad, es la conciencia cierta. Y se entiende por certeza cuando nuestro juicio moral sobre una situación estamos convencidos de que lo que estamos haciendo está conforme a ese juicio moral. Si en la conciencia tenemos dudas, es necesario salir de la duda antes de actuar para que tengamos esa certeza de conciencia. Cuando nosotros actuamos de una manera con dudas, entonces resulta que nuestra conciencia no es cierta. En el caso del derecho, por ejemplo, un juez tiene que tomar una decisión, pero cuando él tenga la certeza de que fulano de tal es el autor del acto criminoso, llámese lo que sea, un asesinato, una estafa o lo que sea, pero cuando hay conciencia errónea o hay conciencia que no es cierta, él tiene que abstenerse de emitir un juicio. Por eso es lo que se llama en el derecho y en la lógica duda razonable. Si yo tengo duda y es razonable la duda y no tengo la convicción de que este sujeto que está siendo acusado realmente no están las evidencias claras para declararlo culpable, yo no lo puedo que declarar culpable, aunque todo el mundo diga que sí, que no vieron, que no lo vieron, pero es que las pruebas que traen aquí al juzgado, la fiscalía, tal, no logran encontrar yo la evidencia que me diga, sí, sí, este fue, listo, y ahí sí lo condeno porque tengo una conciencia cierta. Pero si mi conciencia hay una duda ahí que no me termina de tener certeza, esa es la conciencia cierta, cuando usted está seguro de lo que está actuando.
Y eso es importante, actuar de acuerdo a una seguridad. Porque actúa usted así, por esto, por eso, actué de una manera cierta. Pero si usted actuó con dudas y tomó decisiones equivocadas, eso es delicado, es delicado. Por eso nosotros podemos actuar culpables o inculpablemente si actuamos en el error con mucha frecuencia, por inseguridad, porque nuestra conciencia no es cierta, no sabemos cómo actuar. Por eso está el refrán, en caso de duda, deténgase. Llénese de todas las razones para poder tomar decisiones. Entonces le llega a alguien con el chisme, no, que el profesor tal o que el estudiante tal, no sé qué, y usted actúa de una vez y le expulsó a esa persona. No, usted tiene que llamar al profesor, tiene que llamar al estudiante, tiene que llamar a la cajera, tiene que llamar al supervisor y confrontar las distintas situaciones para tener una conciencia cierta y decir, hombre, sí, la cajera se va, el supervisor fue el que hizo la estafa, las cámaras vimos cómo el supervisor cuando se fue a sacar, almorzar, le sacó la plata y le hacía creer que el que la robó fue entonces la cajera. En fin, cuando ya se tiene conciencia cierta. Por eso la pregunta es, ¿nosotros actuamos siempre con la conciencia cierta o a veces nos lanzamos a actuar con conciencia que no es recta del todo, ni es errónea y no tenemos la certeza, hay inseguridad, tenemos dudas y a pesar de esa duda tomamos decisiones. ¿Nos podremos equivocar? Lo más probable es que sí. Entonces, es la conciencia cierta, es la seguridad en el juicio moral. Tenemos que tener conciencia cierta. Pues bien, esto nos lleva a tener claro que definitivamente los valores es aquello que nosotros asumimos en nuestra vida y que a través de la conciencia nosotros valoramos las situaciones, las cosas, las personas. Existe algo dentro del tema de la conciencia a nivel jurídico que se llama la objeción de conciencia. Y eso es un derecho fundamental que va ligado al tema de la libertad de conciencia, del culto, del pluralismo ideológico propio de los estados liberales y democráticos, donde permite a toda persona oponerse por razones filosóficas, religiosas, morales o políticas al cumplimiento de un deber jurídico. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos en su religión no pueden portar armas, ellos no pueden saludar a la bandera, etc. Entonces un testigo de Jehová, ¿cómo presta el servicio? A los testigos de Jehová, como hace objeción de conciencia de prestación del servicio militar, los ponen a prestar el servicio militar de otra manera. Los ponen en las batallones militares de estafeta, es decir, de llevar las cartas de un lugar a otro, o los ponen a cortar el pasto con unas máquinas, algo ahí más suave, pero nunca cogen un arma, ni tampoco ellos saludan a la bandera y le cantan, no, porque para ellos es Dios, no sé qué, etcétera, y son objetores de conciencia. O pensemos un médico al que le dicen, mire, este paciente está pidiendo que le ayude a suicidarse. Es lo que se llama el suicidio médicamente asistido en Colombia, que ya está autorizado. Entonces ese médico dice, no, mire, yo no puedo ayudarle a nadie que se suicide, eso cargaría sobre mi conciencia, no que haga el aborto, tampoco. Es que, mire, ayuda en la eutanasia a esta persona, tiene que inyectarla porque se no, un político. Yo esas cosas no las hago. Ah, entonces declare su objeción de conciencia. Entonces yo en esta clínica, entonces por favor en esta clínica, ¿quiénes objetan conciencia con respecto al suicidio, a esto y a esto? Listo. Ustedes firman y el que no firma dice, no, mándemelo a mí y yo sí hago el procedimiento. Entonces, que hay una eutanasia, que te llegó a ti, tú no lo haces, tú lo refieres a la dirección y que la dirección lo refiera al médico que no tiene ninguna objeción de conciencia y dice, no, sí, yo lo hago, no se preocupe, no, que es un aborto, estos son los que hacen aborto, estos son los que van a hacer eutanasia, estos son los que están listos, y el resto no los pueden obligar. ¿Por qué? Porque son objetores de conciencia y es importante tenerlo en cuenta. Pues sí, hemos llegado entonces al fin del tema de hoy, de la conciencia moral, que repito es un acto fundamental del ser humano con respecto a su conducta. ¿Por qué? Porque la conciencia, lo que tenemos dentro de la conciencia, los contenidos de conciencia o en general la conciencia que tenemos es la norma de moralidad, cómo actuamos nosotros y cómo jugamos a los demás, de acuerdo a lo que nosotros tengamos en nuestra cabeza, a lo que nos han educado, lo que nos han formado y lo que nosotros mismos hemos ido asumiendo, cambiando, verificando, confrontando, asumiendo
Esa es la conciencia. Por eso la conciencia tiene el valor de ser la norma moral por la cual nosotros nos comportamos y juzgamos también el comportamiento de todos los demás. Que tengan un feliz día y muchas gracias.